Señor presidente y compañeros senadores, tenemos ante nuestra consideración el proyecto del Senado 566. Quiero primero que nada agradecerle al compañero José Santiago, a todos los miembros de la comisión, el trabajo, ¿verdad? Yo sé que se dedicaron, al igual que todos los demás presidentes de comisión, se dedican, ¿verdad?, a documentar de la mejor forma los informes que son presentados ante el pleno del Senado, así que le agradezco en ese sentido. Si hiciéramos un esfuerzo para tratar de recordar alguna asignación de fondos que la Junta de Control Fiscal no dijera que tiene reparo, pues serían tan pocas, por no decir casi ninguna. De igual manera, nos corresponde entender que todo no puede ser prioridad. Si todo es una prioridad, pues entonces realmente no existe el término, porque todo es lo mismo, ¿verdad? Todo tiene una importancia. Pero me parece a mí que el esfuerzo que se ha hecho identifica unos fondos. De hecho, en el crédito por trabajo, crédito por dependiente, que fue aprobado la sesión pasada, cuando el compañero Zaragoza presidía la Comisión de Hacienda, y lo discutíamos en la reunión con la gobernadora y el compañero presidente de la Cámara y el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, un proyecto cuyo origen era 800 millones de dólares de fondos federales y 200 del gobierno de Puerto Rico, terminó con sobre 700 millones del gobierno de Puerto Rico y los mismos 800 del gobierno federal. Así que hubo, digamos, 560 millones dándole ese crédito, ese beneficio a muchas personas, ¿verdad? Y que originalmente se diseñó para los que trabajan, para el contribuyente que está activo en el campo laboral. Entonces se siguieron añadiendo personas y de ahí pues subió de 200 hasta 760 más o menos millones de dólares. Habiendo dicho eso, la Junta de Control Fiscal en esa reunión nos cuestionó eso. Y allí estábamos el presidente de la Cámara, estaba el secretario de Hacienda, el director de OGP, por supuesto la gobernadora. Y nos hacían el planteamiento, ¿verdad?, de que cómo se elevó. Y bueno, eso es una pregunta que también nosotros se la podríamos hacer a ustedes, porque toda la legislación que se atiende aquí tiene el visto bueno de ustedes, y si tuvieron el visto bueno y se elevó a 760 millones, pues ustedes también son parte de, ¿verdad?, de ese ejercicio y de esa determinación, a lo cual tuvo que afirmar que era correcto. Todos los años, todos y cada uno, ha habido recaudos mayores a lo que ha sido el estimado de la Junta de Control Fiscal, que siempre es mucho más conservador que el estimado de recaudos que hace el propio gobierno de Puerto Rico. Así que se ha rebasado no tan solo el de la Junta, sino el del gobierno de Puerto Rico, que es mucho más generoso. Así que hay fondos ahí. Estamos hablando de una aportación inicial de 130.6 millones, me parece, y termina en 144, más o menos, cada año. Si examináramos el presupuesto y viéramos, por ejemplo, presupuestos previos y el actual, hay 66 millones de dólares que se asignaron en el 2021, 22, en el 2022, 22 millones más, y en el 2023, 22 millones más. Entonces, se asignaron para los gobiernos municipales, entonces no se usaron. Ahí hay 66 millones. Y entonces uno diría, pero ¿cómo es posible? Si los gobiernos municipales llevan muchos años, ¿verdad?, recibiendo un impacto de responsabilidades, algunas que le ha delegado el gobierno sin darle los fondos, otras que han tenido que meterse porque no pueden dejar de provisto a la ciudadanía del servicio. ¿Y cómo es posible que esos 66 millones estén ahí y nadie los usara? Bueno, bien sencillo. La lógica de la Junta de Control Fiscal fue: yo voy a reservar estos 22 millones para que los gobiernos municipales que no tienen dinero paguen
y yo le reembolso. Bueno, pues entonces nunca se van a usar. Y en efecto nunca se usaron. Eso fue lo que pasó, señores. Con esos 6 millones y así por el estilo ahí, lo podemos llamar sobrante, lo podemos llamar excedente, lo podemos llamar fondos sin utilizar, lo podemos llamar como quieran. Pero es dinero que está ahí y no está al servicio, no de los alcaldes, no de los gobiernos municipales, de la gente. Yo no, ¿verdad?, sin quitarle mérito a las agencias del gobierno central, que todas tienen su mérito y sus objetivos, yo no conozco una agencia del Estado que pueda ser más eficiente y más efectiva en cualquiera de los temas. Infraestructura, asistencia social, vivienda, emergencia, lo que fuere, que los gobiernos municipales. Yo no conozco una agencia que pueda decir, yo lo hago mejor que el municipio en ese territorio del municipio. Así es que, ciertamente, yo creo que 130 millones se quedó corto, compañeros, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto. Pero se llega a ese número por consideraciones derivadas de la prudencia, ¿verdad? Consideraciones derivadas de la realidad fiscal que vive el pueblo de Puerto Rico, y por eso, ¿verdad?, se trata de ajustar al mínimo estrictamente necesario. Pero no se trata solamente de identificar unos recursos, ¿verdad?, y ponerlos a disposición de los gobiernos municipales, sino que además deja claro lo siguiente, y me parece que es importante dejarlo aquí en el récord. Yo creo que el compañero Santiago de alguna manera lo mencionó, pero por ejemplo, ese dinero que se pretende, el año pasado, en el año fiscal que termina a fin de este mes, nosotros logramos conseguir 151 millones, 127 por un lado y la diferencia por otro, para ciertos servicios a los gobiernos municipales que funcionaron. Eso es aparte de los 66 millones que nadie pudo utilizar porque el diseño era para que no se utilizaran, ¿verdad? Y funcionaron, y nadie se puede quejar. Pero la asignación que propone la Comisión de Asuntos Municipales de el primer año, que es el próximo año fiscal, de 130.6, el 2027 132.5, el 2028 136.1, el 2029 139.2 y el 2030 144.7. Esos fondos no están a la mano de los gobiernos municipales para que efectivamente ellos decidan, ¿verdad?, cómo utilizarlo. Hay unas restricciones que me parecen que son más que razonables. Por ejemplo, no podrían ser utilizados esos fondos para gastos de representación y relaciones públicas, ni para festivales, ni eventos culturales, ni fiestas patronales, ni para tomas de posesión, ni para contratos de servicios profesionales y asesores, tampoco publicidad en ningún medio de comunicación o redes sociales. No se podrían utilizar para nómina de empleados de confianza, para adquisición de vehículos para alcaldes o empleados de confianza, para viajes del exterior, monumentos, plazas u obras de arte urbano y bonificaciones, dietas ni millaje. Lo que eso significa es que es directo a la gente. Fondos para atender lo que es la necesidad de los constituyentes, los ciudadanos que viven en cada uno de los 78 municipios de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal, desde que llegó, ha tenido, yo diría que una obstinación con eliminar municipios. Yo recuerdo que entre el 2017 y el 2020 elaboraron múltiples teorías de cómo consolidar y eliminar municipios, y alguna gente de mi partido estaba de acuerdo con eso. Y eso es inconsistente por lo menos con lo que fue el desempeño de Luis Ferré. Luis Ferré fundaba nuevos municipios. El fundador de mi partido se dedicaba a crear nuevos municipios. Y siempre estuvieron en la Junta de Control Fiscal buscando la manera de quitarle fondos, de eliminarlos. Entonces, como no pudieron lograr legislación para eliminar el municipio, pues entonces
hay una operación o una estrategia sistemática de ir asfixiándolos, quitándole dinero, de tal forma que se tornan inoperantes. Algunos municipios, ¿verdad?, no pueden prestar los servicios básicos y esenciales, como por ejemplo el recogido de basura, entre otros, ¿verdad?, que son servicios que los gobiernos municipales le brindan a la ciudadanía, a pesar de los consorcios, de los acuerdos de colaboración, de las empresas municipales que se hacen. Así es que la Junta de Control Fiscal entiende que el dinero que se destina a los municipios de alguna manera constituye alguna beca, alguna dádiva, alguna financiación de las operaciones o de las utilidades que atiende el gobierno municipal o algo así, y se equivocan. Los gobiernos municipales en todas las ocasiones, desde los municipios más pequeños hasta los municipios más grandes, en todas las ocasiones que hay una situación de emergencia, son los primeros que llegan. Son los primeros que auxilian a sus constituyentes. En las materias de preparación, cuando es inminente el impacto de algún fenómeno atmosférico al pueblo de Puerto Rico, también están ahí, en la calle, atendiendo a la gente y luego auxiliándolos cuando, ¿verdad?, alguna persona ha sido afectada por algún impacto. Así es que hay un dilema, ¿verdad?, que tenemos que atender. Si reconocemos todos que indudablemente los gobiernos municipales tienen un rol cardinal en el quehacer cotidiano de los puertorriqueños, ¿verdad?, de la gente a la que ellos les sirven, y que se ha ido menguando los recursos. Los gobiernos municipales ahora están haciendo escuelas, están pintando escuelas que no son de ellos, están atendiendo carreteras estatales, derrumbes, están atendiendo amas de llave, están atendiendo múltiples asuntos que de ordinario le corresponderían al Estado, pero ante la ausencia o ante la lentitud del Estado, pues el gobierno municipal se hace presente. Así que el dilema sería, porque la Junta de Control Fiscal dice que no hay el dinero, pues no aprobar esto, pues porque ellos lo dicen. La Junta de Control Fiscal ha pretendido, desde que llegó, una disciplina fiscal para todo el aparato gubernamental, menos para ellos mismos. La Junta de Control Fiscal nos está costando más de lo que nos produce. Y el diseño de resolver el tema de las finanzas para que Puerto Rico se ubique de nuevo en los mercados, pues no estoy muy seguro de que haya funcionado. De hecho, estuvieron recientemente en el Congreso explicándole a algunos congresistas, porque algunos congresistas ya estaban diciendo, pero ¿de qué vale tenerlo? Y estaban entonces en un viaje de, digamos, de relaciones públicas, tratando de justificar su permanencia. Para que tengan una idea, no hay un solo salario de algunos empleados o contratistas de la Junta que esté por debajo del servidor público promedio de Puerto Rico. La señora Yaresco, entre sueldos y beneficios, ganaba más que el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos juntos. Y eso es un dato que es de fácil corroboración. Así es que, ¿qué deberíamos hacer? Pues sencillamente, porque la Junta dice que no hay dinero, no hacer lo que corresponde hacer de identificar, como se está haciendo, y diciendo que se separen en el presupuesto estos fondos, porque lo dice la Junta o porque lo diga algún técnico de OGP. De hecho, en la carta de OGP que nos enviaron para enmendar el presupuesto, la que enviaron, estimo que los compañeros lo tienen, había un error matemático de suma. Y pasó por las manos de tantos asesores y de tanta gente. Y nosotros revisamos y advertimos, hay un error matemático aquí. Entonces esa gente es la que está diciendo, ¿verdad?, que no debemos usar dinero, por ejemplo, para gobiernos municipales, entre otras cosas importantes que hay que atender. Así que ese es el dilema, escuchar la teoría de que
no deberíamos gastar dinero en los municipios, sabiendo de la necesidad que hay en los municipios y sabiendo que hay disponibilidad de fondos, o sencillamente dejar que la Junta siga decidiendo cómo va desapareciendo cada municipio. Y algunos municipios habrán incurrido en prácticas incorrectas. No estamos diciendo que todos los municipios son perfectos o que todos los gobiernos municipales se administran bien. Hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos a nivel municipal, como ha habido en la historia de todos los lugares del mundo. Pero en el caso de Puerto Rico yo no tengo la más mínima duda de que los gobiernos municipales, los alcaldes, las alcaldesas, procuran atender a su gente. Así que yo voy a votar a favor de este proyecto y yo le pido a mis compañeros que voten a favor. Porque si la Junta dijera que no hay ese dinero, como ha dicho en otras ocasiones, bueno, pues está en las manos de ellos la responsabilidad de que se va a quedar en Puerto Rico gente condenada no tan solo a la miseria económica, sino a la ausencia total de servicios importantes y esenciales para poder disfrutar la vida en su hogar con su familia. Así es que de nuevo le agradezco al compañero Santiago y a todos los compañeros senadores y senadoras, porque de la misma manera en que, por ejemplo, hemos aprobado legislación para atender a los pensionados y la Junta dice que no hay chavo, darle permanencia a diferentes servidores públicos y la Junta siempre dice que no hay chavo, y aún así los aprobamos y los echamos para adelante. ¿Por qué no hacerlo ahora con una causa tan meritoria como esta? Así es que yo voy a votar a favor de este proyecto. Le pido a los compañeros que voten a favor y conversaremos con la Junta, porque todavía en este momento no se tiene, digamos, a ciencia cierta un presupuesto definido. La Junta dio unas fechas que ha tenido que cambiar ya en 2 ocasiones, pues porque precisamente ha habido interpretaciones diferentes sobre dónde está el dinero y qué propósito es el más importante que se le debe de dar uso a ese dinero. Así que yo no le voy a decir a los alcaldes de Puerto Rico que no, que se lo diga a la Junta. Yo voy a trabajar con los gobiernos municipales y es responsabilidad de cada alcalde y de cada alcaldesa usar correcta y responsable, con el mayor sentido de responsabilidad, cada centavo para darle los servicios. Y les digo, este dinero que se identifica, que se discute aquí, que se documenta en el informe, es insuficiente también. Es insuficiente. Este dinero es para la gente. Es para la gente, no es para nada más. Entonces, a veces somos generosos con la gente que quiere venir a invertir, y qué bueno que quieren venir a invertir, pero vamos a ser mezquinos con los alcaldes, con los municipios, con la gente. No puede ser. Hay una contradicción gigante ahí. Por eso en proyectos como los que se han discutido y se han presentado específicamente para lo que se conoce como la Ley 60, vamos a identificar una porción para los gobiernos municipales y para los pensionados, para que hacia el futuro haya dinero también para ellos. Así que este dinero no es para un alcalde en particular, o para los alcaldes, o para los gobiernos municipales. Este dinero es para la gente. Y creo que se discutió esto con profundidad, y ciertamente hay una gran cantidad de partidas de dinero que no se usó. Y mientras ese dinero no se usó, y está Puerto Rico Trust, los 66 millones por un lado, 10 millones por el otro, 60 por el otro, pues alguna gente pues no quiere colaborar con los municipios, y yo lo puedo entender, pero si algún lugar yo estoy seguro que habrán de usarse de la mejor forma los fondos es en los gobiernos municipales. Así que yo le pido a los compañeros que le voten a favor, son mis palabras.